¿Cómo están, estimados estudiantes? Te saluda tu profesor Alberto Bazán, responsable del curso de Estadística General. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 4 que trata sobre medidas estadísticas. Nos toca desarrollar entonces la parte 2. Empecemos entonces. En esta oportunidad entonces vamos a ver las medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Las medidas de posición, conocidas también como cuantiles, divide al conjunto de datos previamente ordenados en grupos con igual número de observaciones. Las principales medidas de posición son cuartiles, quintiles, deciles, percentiles. Veamos entonces los cuartiles. Cuartiles. Los cuartiles son valores que dividen al conjunto de observaciones en cuatro partes que contienen aproximadamente el mismo porcentaje de observaciones. Los cuartiles son denotados por Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Esta representación gráfica nos muestra por dónde están ubicados estos cuartiles. Esta recta representa el 100% de los datos y el cuartil 1 delimita el primer 25%. El cuartil 2 delimita el 50% de los datos y el cuartil 3 el 75% de los datos. Cuando vamos a hacer la interpretación, debemos tomar en cuenta lo siguiente, que el 25% de las observaciones son menores que el cuartil 1 y el 75% restante de las observaciones son por lo menos igual al cuartil 1. ¿Sí? Entonces, para el cuartil 1 debemos tomar en cuenta estas indicaciones, te lo voy a repetir. El 25% de las observaciones son menores que el cuartil 1 y el 75% de las observaciones son por lo menos igual al cuartil 1. Estas indicaciones se utilizan para la interpretación del cuartil 1. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que el cuartil 2 es igual a la mediana, es decir, asume el mismo valor y su interpretación es la misma, es decir, el 50% de las observaciones son menores que la mediana y el 50% de las observaciones restantes son mayores o iguales que la misma. Para el cuartil 3, ¿cómo haremos la interpretación? Entonces, para este caso, el 75% de las observaciones son menores que el cuartil 3 y el 25% son mayores o iguales que el cuartil 3. Entonces, esta es también una indicación que se debe considerar a la hora de hacer la interpretación del cuartil 3. Finalmente, un resultado interesante es que en el intervalo Q1 y Q3 se encuentra el 50% central de las observaciones. Entonces, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 es conocida como el rango o amplitud intercuartílico. ¿Sí? El 50% de los datos se encuentran entre Q1 y Q3 y en algún momento es necesario utilizarlo en algunos cálculos estadísticos, en algunos análisis. Para calcular los cuartiles existen diferentes formas de hacerlo, pero todas dan aproximadamente el mismo resultado. Las fórmulas para calcular los cuartiles se presentan a continuación. El primer caso es cuando los datos no están agrupados. Si los datos no están agrupados, en primer lugar debemos ordenar los datos de menor a mayor. Luego haremos los siguientes cálculos. Dividiremos el tamaño de muestra entre 4 si nos están solicitando el cuartil 1. Y si nos solicitan el cuartil 3, multiplicamos 3 por el tamaño de muestra y dividimos entre 4. El resultado lo debemos redondear al entero superior. Entonces, para obtener el valor de los cuartiles, tenemos que ubicar esa observación
en la posición n sobre 4 para el cuartil 1. Y para el cuartil 3 tenemos que ubicar la observación 3n sobre 4, que previamente ya lo hemos calculado. Para el caso del cuartil 2, ya hemos dicho que el cuartil 2 es igual a la mediana. Y se calcula como se indicó ya anteriormente. Entonces, el cuartil 1 es la observación que delimita el 25% de los datos y el cuartil 3 es la observación que delimita el 75% de los datos. Entonces, este es el procedimiento que se debe hacer para obtener el cuartil 1 y cuartil 3 cuando los datos no están agrupados. Si los datos están agrupados, procedemos con la fórmula, que esta fórmula ya conocida en la mediana. Esta es una fórmula parecida a la que hemos aplicado en la mediana para datos agrupados. Luego lo estudiaremos con detenimiento en el ejemplo correspondiente. Bien, vamos con un primer ejemplo, en este caso, con datos no agrupados. ¿Qué dice este ejemplo? Para analizar el número de defectos de cada embutido producido por un equipo de operarios alimentarios, se decidió seleccionar una muestra aleatoria, obteniéndose los resultados que se presentan a continuación. Aquí están los valores que representan los defectos que han tenido cada uno de estos embutidos dentro de la muestra aleatoria. Por ejemplo, este primer embutido tuvo 7 defectos, aquí tengo otro embutido con 6 y así sucesivamente. Aquí tenemos un embutido con 0 defectos, por acá tenemos un embutido con un defecto, etcétera, ¿no? Defectos en los embutidos que puede ser mal envuelto, demasiado contenido de sal, etcétera, ¿no? Tiene un corte, el empaque, o está mal etiquetado, ¿no? Etcétera. Diferentes defectos que podrían aparecer, ¿no? Entonces, de estos valores, de estos datos de esta muestra, nos piden calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. Como son datos no agrupados, procederemos con el procedimiento descrito en el primer caso, en el lado izquierdo, ¿no? El cual dice que en primer lugar debemos ordenar los datos de menor a mayor, ya los tenemos aquí ordenados, ¿no? De menor a mayor. Luego hay que hacer los cálculos n sobre 4 y 3n sobre 4. Entonces, n cuánto vale, que es el tamaño de muestra, es igual a 14. Entonces, n sobre 4, dividiendo entonces 14 entre 4 nos da 3,5 y luego redondeando obtenemos un 4. Luego calculamos 3n sobre 4, vamos a obtener 10,5 y redondeando obtenemos un 11. Luego entonces vamos a buscar el valor del cuartil 1 y el cuartil 3, donde vamos ahí nos va a servir n4 y 3n sobre 4. Veamos. Cuartil 1, entonces, para obtener el cuartil 1, tenemos que ubicar la observación, esta observación X, ubicada en n sobre 4. ¿Cuánto salió n sobre 4? Salió 4, entonces quiere decir que cuartil 1 va a ser la observación 4. Veamos acá está ordenado. Aquí está la observación 1 vale 0, la observación 2 vale 1, la observación 3 vale 2 y la observación 4 es igual a 3. Por eso aquí ponemos 3. Quiere decir que el cuartil 1 es igual a 3. Esta es la forma muy sencilla de encontrar el cuartil 1. Para el cuartil 3 procedemos de manera similar. Vamos a buscar la observación en la posición 3n sobre 4. ¿Cuánto salió 3n sobre 4? Salió 11. Entonces vamos a buscar esa observación 11. Esta observación 11, entonces de acá 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11. Esta es la observación 11. Quiere decir que el cuartil 3 es igual a 7. ¿No? Por eso este 7 lo colocamos acá. El cuartil 3 sería igual a 7. Entonces, ahora los valores de los cuartiles se interpretan de la siguiente manera. Interpretación.
El cuartil 1, que es igual a 3, significa que el 25% de los embutidos tiene menos de 3 defectos y el 75% restante tiene al menos 3 defectos. Cuartil 3, igual a 7, significa que el 75% de los embutidos tiene menos de 7 defectos y el 25% restante tiene al menos 7 defectos. Esa es la interpretación correspondiente. También podemos hacer una interpretación del 50% central, ¿no? Aquí adicionalmente vamos a hacer la interpretación del 50% central. Entonces, podemos decir que el 50% de los embutidos tiene de 3 a menos de 7 defectos, ¿sí? 50% de los embutidos tienen de 3 a menos de 7 defectos, ¿no? Esto es analizando el 50% central, ¿sí? Y también podemos calcular el rango intercuartílico restando el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces 7 menos 3 es igual a 4. Este dato puede ser necesario en algún momento, en algún cálculo o análisis estadístico. Y esta es la forma de obtener. Veamos otro ejemplo. Calcule los cuartiles 1 y 3 de la siguiente tabla que presenta la distribución de frecuencias del número de accidentes de trabajo que diariamente se producen en los campamentos petroleros de Andoas, obtenida a través de una muestra aleatoria. Esta muestra aleatoria obviamente es de los registros de los accidentes de la Oficina de Seguridad Ocupacional, se entiende, ¿no? Que lleva los registros de los accidentes. Entonces, de ese registro se ha elegido aleatoriamente 80 días, ¿no? De todo un año, al azar, y estos son los resultados que se han obtenido. Entonces, tenemos una columna con el número de accidentes 0, 1, 2, 3, 4 y las frecuencias correspondientes 20, 25, 18, 12 y 5. Es decir, tenemos 20 días de los 80 que se han muestreado, 20 días no hubo ningún accidente, 25 días un accidente, en 18 días hubo 2 accidentes, en 12 días hubo 3, en 5 días 4. Y ahí están los 80 días que se seleccionaron de manera aleatoria. Entonces, ¿cómo le vamos a considerar estos datos? ¿Agrupados o no agrupados? Estos son datos no agrupados, no están en intervalos de clase. Entonces, pero si no están agrupados, entonces, ¿dónde están los datos ordenados? Entonces, aquí en esta tabla sí se puede observar datos ordenados. Nada más tienes que visualizar, tienes que imaginarte estos datos como si estuvieran en una sola fila, como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior estaba en una sola fila, pero eran solo 14 datos. En este ejercicio son 80 datos. Y bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo de imaginación y vamos a imaginarnos que los 80 datos están en una sola línea. Entonces, los primeros 20 datos tienen el valor 0, o sea, hay 20 ceros. Después de los 20 ceros vienen 25 unos. Estamos en una sola línea. Después de los 25 unos viene 18 veces el número 2. Y después de esos valores viene 12 veces el número 3 y finalmente 5 veces el número 4. Nos imaginamos en una sola línea esos valores y ya podemos pensar que son datos no agrupados. Efectivamente son no agrupados. Si nos piden el cuartil 1, vamos a ver. Entonces, vamos a seguir el procedimiento de datos no agrupados. En primer lugar, tenemos que saber cuánto es el valor del tamaño de muestra. En este caso, n es igual a 80. Entonces, el procedimiento dice que hay que hacer estos cálculos. N sobre 4, vamos a dividir 80 entre 4, me da 20. 3 por 80 entre 4 me da 60. Ya tengo estos primeros cálculos que indica el procedimiento. Entonces ahora los cuartiles correspondientes serían
tengo que ubicar la observación X, en n sobre 4. O sea, n sobre 4 salió 20, o sea, tengo la observación 20 sería el cuartil 1. La observación 20 sería el cuartil 1. Y para el cuartil 3 tenemos que buscar la observación 3n sobre 4, o sea, la observación en la posición 3n sobre 4, es decir, vamos a buscar la observación 60, ¿no? Nos ha salido 60, esa es la observación que tenemos que ubicar, ¿no? Entonces dice que es 0 y 2. Veamos. Entonces, en el cuadro anterior, entonces nos dice x igual a 20, perdón, la observación 20, ¿qué valor tiene? Vamos a los datos. Aquí, como tenemos 20 ceros, entonces la observación 20, los 20 primeros valores es igual a 0, tenemos 20 ceros, entonces la observación 20 es un 0. Eso es fácil de determinar. Y ahora, entonces, el cuartil 1 va a ser igual a 0. Entonces, por eso tenemos acá cuartil 1 va a ser igual a 0 porque es la observación número 20. Ahora quiero la observación número 60. Ese va a ser el cuartil 3. Dice que es 2. Veamos la observación 60. Entonces aquí veo, hay 20 ceros más 25 unos. Ya tenemos 45 datos. Estoy buscando la observación 60. 45, 55, 63. Hasta acá, hasta el 18 tenemos 63 datos. Entonces quiere decir que el valor 60 es un 2. ¿Sí? El valor 60 es un 2. O sea, la observación número 60 es un 2 porque está aquí en este grupo. 18 veces 2. Y por esa razón aquí hemos puesto que el cuartil 3 es igual a 2. Por lo tanto, concluimos que el valor del cuartil 1 es igual a 0 y significa que en el 25% de los días de trabajo no ocurren accidentes, 0 accidentes, y que en el 75% de los días de trabajo restante ocurre por lo menos un accidente. Esa es la forma de responder a la pregunta o de interpretar el cuartil 1 para este ejemplo. ¿Sí? Analízalo bien, toma nota y en tus prácticas y en tus exámenes debes concluir de manera similar a lo que tienes aquí. Ahora, para el cuartil 3, ¿cómo sería la interpretación? El valor del cuartil 3 es igual a 2 y eso significa que el 75% de los días de trabajo ocurren menos de 2 accidentes y que en el 25% de los días de trabajo restantes ocurren al menos 2 accidentes. Esa es la interpretación. También debes tomar nota de lo que hemos concluido de la interpretación del cuartil 3 para este tipo de ejemplo. Ahora interpretemos el 50% central de esta cantidad de datos de accidentes registrados de manera aleatoria en una muestra de 80 días. Entonces, ese 50% central está representado por este intervalo que está comprendido entre el cuartil 1 y el cuartil 3, o sea, entre 0 y 2. Entonces, ¿cómo se interpreta? Esto significa que en el 50% de los días de trabajo ocurren de 0 a menos de 2 accidentes de trabajo. ¿Sí? Esa es la interpretación que le damos al 50% central, ¿no? Comprendido entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Tomen nota y se les puede preguntar. Veamos ahora otro ejemplo. La siguiente tabla de distribución de frecuencias fue construida sobre la base de una muestra aleatoria de los tiempos de alquiler en minutos de computadoras
que un grupo de usuarios realizaron en una cabina de internet cerca de la universidad durante el último fin de semana. Aquí tenemos entonces los minutos que alquilaron las computadoras, estudiantes cerca de la universidad. Entonces están divididos en intervalos de clase, ¿no? Ya está previamente tabulado y tenemos aquí a los intervalos de clase, marcas de clase, frecuencia absoluta relativa, acumulada absoluta y acumulada relativa. Entonces, estamos en un caso de datos agrupados. Por lo tanto, vamos a aplicar su correspondiente procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué nos piden? Calcular el valor mínimo del 25% de los que más tiempo alquilan computadoras. Mucha atención con este tipo de pregunta. B. Calcular el valor máximo del 25% de los que menos tiempo alquilan computadoras. ¿Qué nos quiere decir estas preguntas? ¿Qué nos están pidiendo? Veamos. A. El valor mínimo del 25% de los que más tiempo alquilan computadoras. ¿Qué quiere decir entonces esta pregunta? Vamos entonces a analizar utilizando este gráfico, ¿no? Repito, el valor mínimo del 25% de los que más tiempo alquilan computadoras. Valor mínimo. Aquí en este gráfico estamos representando el tiempo de alquiler, los tiempos de alquiler, ¿no? Entonces, está dividido, digamos, en dos partes, los tiempos de alquiler de los usuarios. Entonces, para el lado izquierdo están los que menos tiempo alquilan, ¿no? Y para el lado derecho están los que más tiempo alquilan. Repito. Entonces, para el lado izquierdo, o sea, esta mitad de la izquierda, están registrados los tiempos de los que menos tiempo alquilan computadoras. En la mitad derecha está registrados los tiempos de los usuarios que alquilan más tiempo las computadoras. Bien, entonces cuando nos piden el valor mínimo del 25% de los que más tiempo alquilan computadoras, el 25% de los que más tiempo alquilan está aquí. Este es el 25% de los que más tiempo alquilan. Entonces, el valor mínimo de este 25% está aquí en esta rayita y que justamente coincide con el cuartil 3. Entonces, esta pregunta nos está preguntando indirectamente por el cuartil 3. Indirectamente, esta pregunta nos pide que calculemos el cuartil 3. ¿Sí? Entonces, el tercer cuartil es el valor mínimo del 25% de los que más tiempo alquilan computadoras y su valor se calcula utilizando la fórmula para datos agrupados de la siguiente manera. Entonces, para este caso, vamos a calcular el cuartil 3 utilizando la fórmula para datos agrupados que lo tenemos aquí. ¿Sí? Y vamos a repasar los elementos de esta fórmula. Y esta X sub P es la observación que delimita, para este ejemplo, el 75% de las observaciones. Eso es lo que estamos buscando. Cuartil 3 va a ser igual a la observación que delimita el 75% de las observaciones. Entonces, aquí esta P vale 75%. Entonces, el LI sub T vendría a ser el límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil 3, para este ejemplo. El TIC ya lo conocemos, el tamaño de intervalo de clase.
N es tamaño de muestra, P es este porcentaje, ¿no? Este valor F, T menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior a la clase donde está el cuartil 3, para este ejemplo. Y esta F minúscula sería la frecuencia absoluta de la clase donde está el cuartil 3. ¿Sí? Entonces, tomen nota porque esta fórmula la van a necesitar. Pasemos acá a la tabla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular el cuartil 3 con datos agrupados es ubicar la clase donde está el cuartil 3. ¿En cuál de las clases estaría el cuartil 3? Entonces, para encontrar esa clase, vamos a fijarnos en la frecuencia acumulada relativa, que contenga, digamos, que acumulado el 0,75 o mayor. Entonces, 5 sobre 60, si lo dividen, no lo contiene, 17 entre 60 tampoco, y 37 entre 60, creo que ese es, vamos a ver acá, tampoco, es 53 entre 60, ¿no? 37 entre 60, a ver, vamos a dividir. Entonces vamos a dividir 37 entre 60, que es el tamaño de muestra, y nos da 0,6167. Todavía no llegamos al 0,75. Entonces, si nosotros hacemos esta división de 53 entre 60, 53 entre 60, obtenemos 0,8833. Aquí sí ya estamos con un valor igual o superior a 0,75. Quiere decir que esa es la clase donde está el cuartil 3. Aquí está el cuartil 3, en la clase 4. ¿Por qué? Porque hemos obtenido 0,8833, que es mayor a 0,75. No olvides este procedimiento para encontrar la clase donde está el cuartil correspondiente. En este caso estamos buscando el cuartil 3. Buscamos un valor de frecuencia acumulada relativa igual o mayor a 0,75. En este caso nos ha salido 0,8833 y cumple, es mayor que 0,75. ¿Sí? Entonces ya tenemos ubicada la clase. Vamos a seguir con los cálculos aplicando la fórmula. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior del intervalo donde está el cuartil 3? Aquí vendría el 60. ¿Cuál sería el TIC? La diferencia entre 80 y 60, que es 20. Aquí ponemos 20. ¿Cuál es el valor de N? 60. ¿Cuál es el valor de P? Para el cuartil 3, P sería 75. ¿Cuál es el valor de la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior a la clase donde está el cuartil 3? Esta es la clase donde está el cuartil 3. La clase anterior es esta. Y su frecuencia absoluta acumulada es 37. Entonces, en la clase anterior a la clase donde está el cuartil 3, 37. Ese valor 37 lo reemplazamos aquí. Y finalmente, reemplazamos acá la frecuencia absoluta de la clase donde está el cuartil 3. Frecuencia absoluta de la clase donde está el cuartil 3 es el valor 16. Ese 16 lo reemplazamos acá y nos quedaría de esta forma. Entonces, límite inferior 60, tamaño de intervalo de clase 20, tamaño de muestra 60, el porcentaje para el cuartil 3 75, aquí 100, la frecuencia
absoluta acumulada hasta la clase anterior a la clase donde está el cuartil 3 es 37, lo ponemos acá. La frecuencia absoluta de la clase donde está el cuartil 3 es el 16, lo ponemos acá. Resolvemos esta operación y nos da 70 como resultado. Mucho cuidado también a la hora de resolver esta operación porque aquí también se equivocan muchos y a la hora de hacer esta operación tengan un poco de cuidado para no errar. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos este resultado 70? Entonces, la interpretación sería que el valor del cuartil 3, es decir, 70, significa que el 75% de las personas que alquilan computadoras se demoran menos de 70 minutos y el 25% restante se demora al menos 70 minutos. ¿Sí? Lista la respuesta de la parte A. Su interpretación, su cálculo del cuartil 3 y no se olviden que no basta con calcular el cuartil 3, sino dar la respuesta a la pregunta, hacer la conclusión correspondiente. ¿Sí? Entonces, si llegas hasta acá, tendrías la mitad del puntaje, pero si concluyes ya tendrías el puntaje completo. Pasemos entonces a resolver la parte B. ¿Qué nos pide la parte B? Que calculemos el valor máximo del 25% de los que menos tiempo alquilan computadoras. Nuevamente tenemos este tipo de preguntas donde indirectamente me están preguntando por un cuartil. ¿Cuál es ese cuartil? Entonces, nuevamente recurrimos a este gráfico donde está representado en esta línea los tiempos de alquiler de computadoras. En este caso, quieren el valor máximo, pero del 25% de los que menos tiempo alquilan computadoras. Los que menos tiempo alquilan computadoras están aquí al lado izquierdo y el 25% de los que menos tiempo están acá. El 25% de los que menos tiempo alquilan computadoras estaría aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor máximo de este 25%? Estaría en esta rayita que coincide con el cuartil 1, ¿sí? El valor máximo del, de los que menos tiempo alquilan computadoras sería esta rayita que justo coincide con el cuartil 1. Entonces, esta pregunta indirectamente me está pidiendo que calcule el cuartil 1 y haga la correspondiente interpretación. ¿Sí? Entonces, el primer cuartil es el valor máximo del 25% de los que menos tiempo alquilan computadoras y su valor se calcula utilizando la fórmula para datos agrupados de la siguiente manera, ¿no? Ya esta misma fórmula que ya la conocemos, pero en este caso vamos a buscar la observación que delimita el 25% de las observaciones, ¿no? Y nuevamente tenemos acá el límite inferior del intervalo de la clase donde está en este caso el cuartil 1, tamaño de intervalo de clase, que ya lo conocemos también. Tamaño de muestra también lo conocemos. En este caso P, como nos están pidiendo el cuartil 1, es 25. ¿Sí? Y el resto de datos, el acumulado y la frecuencia absoluta, ya lo vemos en el desarrollo de este ejemplo. Bien, aquí tenemos los datos, igual que en el caso anterior, igual que en la parte A, tenemos que ubicar dónde está la clase donde se ubica el cuartil 1 en esta ocasión. Entonces, para el caso del cuartil 1 necesitamos ubicar una frecuencia relativa acumulada que sea mayor o igual a 25, a 0,25. Repito,
En este caso tenemos que ubicar la clase donde se encuentra el cuartil 1. Y para ello tenemos que buscar una frecuencia una frecuencia relativa acumulada que sea mayor o igual a 0,25. ¿Dónde estará ese 0,25? 5 entre 60. Vamos a recurrir a la calculadora. Entonces, 5 entre 60 me da 0,0833. No es ni igual ni mayor a 25. Por lo tanto, en esa clase no está el cuartil 1. Pasemos a la clase 2. La clase 2 tiene como frecuencia acumulada relativa la división de 17 entre 60. Nos sale 0,2833. Listo. Ahí está en esa clase la frecuencia, el cuartil 1. En esa clase estaría el cuartil 1, puesto que está saliendo una frecuencia acumulada relativa mayor a 0,25. Listo, una vez que ya hemos identificado, ¿no? La clase donde está la frecuencia relativa acumulada mayor o igual a 0,25 y ubicamos dónde está el cuartil 1, en qué clase. Entonces vamos ahora a seguir con los cálculos. Nuevamente esta fórmula, pero en este caso para calcular el cuartil 1 ya tenemos identificado entonces la clase correspondiente donde está el cuartil 1. Entonces vamos a reemplazar el límite inferior del intervalo donde está el cuartil 1 es 20, ponemos un 20 acá. El tamaño de intervalo de clase ya sabemos que es 20, lo ponemos acá. N60, P para este caso sería 25. Esta frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior a la clase donde está el cuartil 1 sería 5. Y la frecuencia absoluta de la clase donde está el cuartil 1 sería 12. Entonces, finalmente reemplazando los valores, nos queda de esta manera, obteniendo un resultado de 36,66. ¿Cómo será su interpretación de este 36,66? Es de la siguiente manera. El valor del cuartil 1 igual a 36,66 significa que el 25% de las personas que alquilan computadoras se demoran menos de 36,66 minutos. Y el 75% restante se demoran al menos 36,66 minutos. Bien, respondimos la parte B. Veamos ahora los percentiles. Los percentiles dividen al conjunto de datos en 100 partes aproximadamente iguales, de tal forma que el porcentaje P de las observaciones son menores que el percentil y el porcentaje 100 menos P de observaciones son mayores o iguales a ese percentil. El cálculo del valor del percentil se realiza usando las mismas fórmulas mencionadas para los cuartiles con las modificaciones correspondientes. Los percentiles son importantes en áreas como la investigación de mercado, pues permiten la segmentación de estos últimos. Los percentiles con frecuencia se usan para interpretar puntajes de exámenes estandarizados. Por ejemplo, si un estudiante se le informa que su puntaje en un examen de ingreso a la universidad está en el 64º percentil, esto significa que 64% de los estudiantes que presentaron el examen obtuvo puntajes inferiores.
podemos observar que el primer cuartil es el percentil 25, la mediana es el percentil 50 y el tercer cuartil es el percentil 75. Algunos software usan métodos ligeramente diferentes para el cálculo de los percentiles, así que sus resultados podrían ser un poco diferentes de los obtenidos por el método que usaremos en el presente curso. Veamos un primer ejemplo de percentiles. Los años de estudios de un grupo de funcionarios públicos seleccionados al azar fueron registrados y se obtuvo la siguiente información. Observemos estos valores que representan los años de estudios de estos funcionarios públicos elegidos al azar. Este primer funcionario, por ejemplo, tiene 10 años de estudios. Este segundo funcionario tuvo 4 años de estudios. El tercer funcionario 6 y así sucesivamente. En este ejercicio nos piden calcular el percentil 46. ¿Cómo lo haremos? De manera similar a cómo hemos obtenido los cuartiles. Veamos. En primer lugar, tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Estos son datos que no están agrupados. ¿Sí? El procedimiento es similar a lo que hicimos con los cuartiles. Entonces, una vez que están ordenados los datos, vamos a proceder a encontrar la posición en donde se encuentra el percentil 46. Para ello, vamos a hacer el cálculo de esta fórmula, n por k entre 100. Este valor nos va a dar la posición del percentil 46 en este grupo de números. Entonces, reemplazando, tenemos n, que es el tamaño de la muestra. Tenemos 12 observaciones, lo reemplazamos, aquí está el 12. K vendría a ser el porcentaje del percentil, o sea, el número 46, y sobre 100. Al hacer esta operación, obtenemos un 5,52. Y bueno, tenemos que redondear al entero más próximo, en este caso sería el 6. Entonces, el 6 sería la posición de la observación en donde está el percentil 46. Entonces, de acá nomás ya podemos ir contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya podemos saber que el percentil 46 es el número 7 por estar en la posición 6, ¿no? Entonces, aquí el percentil que se puede representar con P sub K, donde K es este porcentaje 46, o también podemos representarlo como X sub P, aquí la P es porcentaje. Entonces, si queremos encontrar estos percentiles, tenemos que ubicar la observación X en la posición correspondiente que hemos obtenido en este caso, que es la posición 6, ¿no? ¿Cuánto será el percentil? Ya hemos visto que es igual a 7. Hemos visto que el percentil es el valor de la observación en la posición 6 igual a 7. ¿Cómo se interpreta este 7? Veamos. Este valor significa que el 46% de los funcionarios públicos tienen menos de 6 años de estudios y el 64% restante tiene al menos 6 años de estudios. Observen que esta interpretación ya prácticamente es un estribillo que se repite tanto en los cuartiles, en la mediana y también en este caso en los percentiles. Si se quiere calcular también los deciles y los quintiles, funciona de la misma manera. Ahora veamos un ejemplo donde vamos a calcular percentiles con datos agrupados. El ejemplo dice: con la información de la tabla del ejemplo desarrollado en el ejemplo de los cuartiles sobre tiempos de alquiler de computadoras que un grupo de usuarios realizaron en una cabina de internet, calcule lo siguiente. Aquí están los datos que vamos a trabajar, son los mismos que utilizamos en los cuartiles.
y vamos a calcular qué porcentaje de observaciones se encuentran por debajo de 45 minutos. Deben observar esta pregunta con detenimiento en el sentido de que nos están dando el valor del percentil. El percentil es igual a 45 minutos, ¿no? P sub K es igual a 45 minutos. Entonces, nos están dando este dato, pero nos preguntan el porcentaje, o sea, el valor de K. El valor de K, o sea, el porcentaje de observaciones que se encuentra por debajo de este percentil. En la segunda pregunta, nos piden calcular nuevamente el porcentaje de observaciones que tienen los valores mayores a 50 minutos. Nuevamente nos están dando el valor del percentil, pero nos preguntan, nos piden que calculemos el valor de K, ¿no? El valor de K, o sea, el porcentaje de observaciones que tienen valores mayores a 50, ¿no? En este caso, el valor de K sería K menos 100 o 100 menos K, ¿no? Porque nos piden el valor, los valores mayores a 50 minutos, ¿no? En este caso vamos a calcular, o digamos, el complemento, pero en el ejemplo lo vamos a ver. Y en tercer lugar nos están preguntando cuál es el tiempo tal que por encima se encuentra el 34% de las observaciones. Cada vez que nosotros calculamos un percentil, ¿no? Siempre hacemos referencia a las observaciones que están debajo de ese percentil y las observaciones que están por encima de ese percentil. En esta pregunta C sí nos están pidiendo el percentil, ¿no? De tal manera o sea, el percentil vendría a ser el tiempo, ¿no? En minutos, de tal manera que por encima se encuentra el 34% de las observaciones. Aquí nos están pidiendo el percentil. Ahora veamos un ejemplo donde vamos a calcular percentiles con datos agrupados. El ejemplo dice, con la información de la tabla del ejemplo desarrollado en el ejemplo de los cuartiles sobre tiempos de alquiler de computadoras que un grupo de usuarios realizaron en una cabina de internet, calcule lo siguiente. Aquí están los datos que vamos a trabajar, son los mismos que utilizamos en los cuartiles. Y vamos a calcular qué porcentaje de observaciones se encuentran por debajo de 45 minutos. Deben observar esta pregunta con detenimiento en el sentido de que nos están dando el valor del percentil. El percentil es igual a 45 minutos, ¿no? P sub K es igual a 45 minutos. Entonces, nos están dando este dato, pero nos preguntan el porcentaje, o sea, el valor de K. El valor de K, o sea, el porcentaje de observaciones que se encuentra por debajo de este percentil. En la segunda pregunta, nos piden calcular nuevamente el porcentaje de observaciones que tienen los valores mayores a 50 minutos. Nuevamente nos están dando el valor del percentil, pero nos preguntan, nos piden que calculemos el valor de K, ¿no? El valor de K, o sea, el porcentaje de observaciones que tienen valores mayores a 50, ¿no? En este caso, el valor de K sería K menos 100 o 100 menos K, ¿no? Porque nos piden el valor, los valores mayores a 50 minutos, ¿no? En este caso vamos a calcular, o digamos, el complemento, pero en el ejemplo lo vamos a ver. Y en tercer lugar nos están preguntando cuál es el tiempo tal que por encima se encuentra el 34% de las observaciones. Cada vez que nosotros calculamos un percentil, ¿no? Siempre hacemos referencia a las observaciones que están debajo de ese percentil y las observaciones que están por encima de ese percentil.
En esta pregunta C sí nos están pidiendo el percentil, ¿no? De tal manera o sea, el percentil vendría a ser el tiempo, ¿no? En minutos. De tal manera que por encima se encuentra el 34% de las observaciones. Aquí nos están pidiendo el percentil. Bien, veamos entonces cómo se resuelve la pregunta A. ¿Qué dice la pregunta A? Dice, ¿qué porcentaje de observaciones se encuentran por debajo de 45 minutos? Como ya les había comentado, nos están dando el valor del percentil, P sub K, o sea, nos dan 45. Y lo que quieren saber es este porcentaje, el valor de K, ¿no? Es decir, ahora queremos saber el valor de K. Ya no queremos el valor de percentil, sino al revés, nos dan el percentil, pero queremos el valor de K. ¿Qué haremos ahora? Aplicaremos esta fórmula, ¿sí? Como estamos trabajando con datos agrupados, tenemos una fórmula para ese caso, ¿sí? En este problema se pide un porcentaje acumulado de observaciones, por lo tanto se debe aplicar la fórmula siguiente. Esta fórmula tiene elementos que ya son conocidos para ti. Esta P es el porcentaje, que aquí está como P, pero también se le conoce como K, ¿no? Entonces, quiero saber ese valor de K o valor de P, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, queremos este K, que también es el valor de P, ¿sí? En X sub P. Como ya habíamos comentado, se puede representar de las dos maneras. Entonces, ¿qué datos tenemos? El valor de N, según los datos, a ver, vamos a retroceder. 60 es el valor de N, lo tenemos aquí. 60. Vamos a necesitar la frecuencia acumulada absoluta en la clase anterior a la clase donde se encuentra ese percentil. Ahora queremos saber dónde está este percentil que es igual a 45 minutos. El percentil que es igual a 45 es este, ¿no? Este es, o sea, percentil K es lo mismo que X sub P, que en este caso el valor es 45. Luego necesitamos el límite inferior del intervalo donde se encuentra ese percentil que es igual a 45. También la frecuencia absoluta en la clase donde se encuentra ese percentil que es igual a 45. Y el tamaño de intervalo de clase que también lo sabemos que es 20. Veamos, ¿dónde vamos a aplicar esta fórmula? Vamos a aplicarlo en la tercera clase, porque el valor 45 se encuentra en la tercera clase. Veamos por qué digo eso. Es decir, aquí tenemos los intervalos. Entonces, 45 minutos lo vamos a buscar. Obviamente que en el primer intervalo no está, porque el primer intervalo es de 0 a 20. El segundo intervalo es de 20 a 40, tampoco está ahí. Pero en el tercer intervalo va de 40 a 60. Aquí sí está, porque 45 minutos es parte de este intervalo, ¿no? Tampoco está en el cuarto ni en el quinto, porque son otros tiempos. Entonces, ya hemos encontrado que el percentil igual a 45 se encuentra en el tercer intervalo, o en todo caso en la tercera clase, ¿sí? Ya una vez que hemos encontrado dónde está el percentil, en qué clase está el percentil, si ya ha sido ubicado, ya tenemos entonces los datos para reemplazar en esta fórmula. Entonces, ya hemos dicho, n es igual a 60, viene aquí. La frecuencia acumulada absoluta en la clase anterior a la clase donde está el percentil, que es igual a 45, la anterior,
sería este 17. Luego aquí ponemos el percentil, que es igual a 45. El valor de ese percentil, ese 45, viene acá. El límite inferior del intervalo donde está ese percentil, que es igual a 45, su límite inferior es 40 de ese intervalo. Lo ponemos aquí el 40. La frecuencia absoluta en la clase donde está ese percentil, aquí lo tenemos, es el valor 20. Y el TIC también es la diferencia entre estos dos números, es 20. Lo reemplazamos y nos va a quedar de esta forma. Aquí ya hemos reemplazado y procedemos a hacer el cálculo. Y vamos a determinar entonces qué porcentaje de observaciones se encuentra por debajo de 45 minutos. Esta fórmula nos da directamente el porcentaje el porcentaje de observaciones que se encuentran por debajo de 45 minutos. En este caso, ese porcentaje es 36,66%. ¿Cómo se interpreta? El 36,66% de las observaciones se encuentra por debajo de 45 minutos. ¿Sí? Bien, entonces para la pregunta B, vamos a utilizar esta misma fórmula, pero fíjense, esta fórmula nos da el porcentaje de las observaciones que están por debajo de ese percentil, que en este caso es igual a 45. Y si yo quisiera el porcentaje de observaciones que se encuentran sobre este percentil igual a 45, lo que tendría que hacer es restar 100 menos este 36,66% y voy a obtener el porcentaje de observaciones que se encuentran encima del percentil, que es igual a 45. ¿Sí? Entonces, con esta misma fórmula podemos obtener el porcentaje de observaciones que están debajo y el porcentaje de observaciones que están por encima de ese percentil, en este caso que es igual a 45. Y eso es lo que nos están pidiendo en la pregunta B. Pero en vez de 45, nos piden de 50 minutos. Vamos a dar lectura. ¿Qué porcentaje de observaciones tienen valores mayores a 50 minutos? ¿Sí? Entonces, en la pregunta anterior nos pedían los valores menores a ese percentil que era igual a 45 minutos. Aquí es los valores o las observaciones que tienen valores mayores a 50 minutos. Entonces vamos a hacer esa resta. Nuevamente nos piden el valor de K, para que con ese valor de K vamos a restar 100 menos ese valor de K y vamos a obtener ese porcentaje. Veamos. Bien, nos están pidiendo el valor de K y con ese valor de K vamos a hacer los cálculos para encontrar el porcentaje de observaciones que tienen valores mayores a 50 minutos. El valor 50 minutos se encuentra en la tercera clase. ¿Sí? 50. Aquí están los intervalos donde están agrupados los tiempos en minutos que alquilan las computadoras de estos usuarios. Entonces aquí hemos agrupado de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100. Entonces 50 se encuentra fácilmente, lo podemos ubicar en la tercera clase, en el tercer intervalo. De esa manera encontramos en qué clase vamos a trabajar, en qué clase se encuentra este percentil. Este percentil es igual a 50. Se encuentra en la tercera clase dentro del tercer intervalo. Una vez que hemos obtenido la clase, hemos ubicado la clase correspondiente, ya tenemos entonces los valores para reemplazar en la fórmula. Aquí nuevamente tenemos la fórmula, el valor de n60, la frecuencia acumulada
absoluta anterior a la clase donde está este percentil, que es igual a 50, sería igual el 17 como el caso anterior. El percentil igual a 50 lo reemplazamos acá con esta x sub p. El límite inferior es 40. La frecuencia absoluta en la clase donde está este percentil igual a 50 es 20. Y el TIC también es 20. Entonces, reemplazando, nos queda la fórmula de la siguiente manera. Aquí está 60, 17, 50, 20, 20. Bueno, todos los datos que tenemos que reemplazar. Nos da como resultado 45%, ¿no? Pero este 45%, ¿no? ¿Qué cosa es? Fíjense en la conclusión. La conclusión dice el 55% de las observaciones son mayores a 50 minutos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué 55%? Son las observaciones que son mayores a 50 minutos. Entonces, lo que pasa es que esta fórmula siempre nos da el porcentaje de las observaciones que son inferiores al percentil que nos están dando. Entonces, si queremos el porcentaje de observaciones que tienen valores mayores a ese percentil, entonces tenemos que restar 100 menos 45. Y entonces ahí es de donde sale este 55%. ¿Sí? Hay que restar 100 menos 45 para que nos dé este 55%, que es la respuesta para la pregunta B. ¿Sí? Entonces, debemos observar que el 45% de las observaciones son inferiores a 50 minutos. Entonces, lo que tenemos que calcular es 100 menos 45 para obtener el 55% de observaciones cuyos valores son mayores que 50 minutos, ¿no? Hay que hacer esa resta. Aquí de manera gráfica podemos determinar los valores 45. Esta fórmula nos da el porcentaje 45 de los inferiores. Y si queremos obtener los superiores, le restamos menos 100 para que nos obtengamos la respuesta correcta en esta pregunta B. ¿Sí? En la pregunta A, ¿se acuerdan? Esa misma fórmula, hemos obtenido 36,66%, hace referencia al porcentaje de observaciones que se encuentra por debajo. ¿Sí? Esta fórmula, no se olviden, siempre nos da el porcentaje de observaciones que se encuentra por debajo del percentil indicado, ¿no? Eso nos da esta forma. Por debajo. Y entonces, para esa pregunta A, si quisiéramos encontrar el porcentaje de observaciones que se encuentran por encima de 45 minutos, tendríamos que restar 100 menos 36,66% y nos daría como resultado que el porcentaje de observaciones que se encuentran por encima de 45 minutos sería 63,34%, ¿sí? Los que se encuentran por encima de 45 minutos. Espero que quede claro para que no tengas ninguna confusión a la hora de resolver los ejercicios. Vamos a responder ahora la pregunta C de este ejemplo, que dice, ¿cuál es el tiempo tal que por encima se encuentra el 34% de las observaciones? ¿Sí? Estamos con estos mismos datos y queremos resolver esta pregunta que dice cuál es el tiempo, o sea, el percentil. Vamos a hablar del percentil, eh, es un tiempo, es tiempo. Entonces, ¿cuál es el
tiempo tal que por encima se encuentra el 34% de las observaciones. Están pidiendo el percentil, de tal manera que por encima se encuentre el 34% de las observaciones. O sea, el 34% de las observaciones, o sea, estamos hablando por acá, por el lado derecho, 34%, que estará por acá más o menos. Entonces, normalmente la fórmula nos da los porcentajes, un porcentaje que está por, por, por debajo, ¿no? Nos va a dar el tiempo de tal manera que el, el porcentaje de observaciones esté por debajo, o sea, inferiores a ese percentil. Eso es lo que nos da la fórmula, esta fórmula que está acá. Esta fórmula nos calcula, digamos, este percentil, o sea, referido a un porcentaje inferior de observaciones que estén por debajo de este percentil, ¿no? Entonces, ¿y cómo voy a hacer ahora cuando me están pidiendo lo contrario? ¿No? En este caso me están pidiendo cuál es el tiempo tal, ese percentil, tal que por encima se encuentre en el 34% de las observaciones. ¿Cómo voy a hacer si la fórmula solamente me da el tiempo para un porcentaje de observaciones que estén por debajo, no por encima, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No? Espero que no te confunda este tipo de preguntas, ¿no? No debe confundirte. Entonces, la solución para este caso es, vamos a restar, ¿no? Como nos están diciendo eh, cuál es el tiempo tal que por encima se encuentra el 34% de las observaciones, por encima, y la fórmula no está diseñada para este tipo de cálculo, entonces vamos a calcular ese percentil, pero para el complemento. Es decir, le vamos a restar 100 menos 34 y nos va a dar 66%. Entonces, vamos a buscar el tiempo tal que por debajo se encuentren el 66% de las observaciones. Es el mismo percentil, ¿no? 66% por debajo y 34 por encima, ¿no? El mismo percentil tiene dos lados de una misma moneda, ¿sí? Entonces, esa es la solución. Entonces, empecemos. Si por encima del tiempo pedido se encuentra el 34% de las observaciones, entonces, como habíamos dicho, restando de 100, vamos a encontrar que por debajo se encuentra el 66% de las observaciones. Por lo tanto, el valor que se pide es el percentil 66, ¿sí? El percentil 66. O sea, te pueden pedir, haciendo referencia al porcentaje de valores que están por encima de ese percentil. Pero si te das cuenta, inmediatamente le restas 100 y vas a poder aplicar la fórmula. Entonces aquí estamos restando 100 menos 34, nos da 66%. Esto sí es el percentil 66 que sí le vamos a poder aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, luego la fórmula que debe aplicarse para calcular el percentil 66 es la fórmula de x sub p de los cuartiles con p igual a 66 para datos agrupados. Efectivamente, estamos aplicando la fórmula de los cuartiles, o sea, esta fórmula que estamos mostrando acá corresponde a la fórmula que hemos enseñado al momento de calcular los cuartiles. Esta es la misma fórmula que se tiene que aplicar para los percentiles. Estamos aplicando la misma fórmula para los percentiles en el caso de datos agrupados, ¿no? Esta misma fórmula también es parecida para calcular la mediana. Entonces, por eso decimos que esta fórmula que hemos utilizado en los cuartiles, estamos utilizando en
para los percentiles, ¿no? Con un P igual a 66, un porcentaje igual a 66 para datos agrupados, ¿no? Hay que ser cuidadoso con este tipo de preguntas porque no puedes aplicar la fórmula directamente al 34%. Tienes que restar menos 100 y recién puedes aplicar la fórmula, ¿no? Y obtener el resultado correcto. Mucha atención a ese tipo de preguntas. Una vez que hemos determinado que vamos a trabajar ya con el percentil 66 y no con el percentil 34, entonces debemos buscar en qué clase, aquí en los datos, se encuentra el percentil 66. Entonces el percentil 66 hace referencia a un 66% de observaciones eh, que se encuentran por debajo de el percentil que estemos buscando, ¿no? El 66% de observaciones menores al percentil que estemos buscando. Entonces, ¿dónde está ese percentil 66% de observaciones? Entonces, 66% de observaciones en términos de proporción sería 0.66 y eso lo podemos buscar acá en esta frecuencia acumulada relativa. 0,66 no se encuentra ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Está en la cuarta, porque la frecuencia relativa acumulada hasta la clase 4, al dividir 53 entre 60, nos da 0,8833, ¿no? Esto significa que ahí está acumulada hasta el 88,33% de las observaciones. Entonces es un valor mayor o igual que 66%, o en todo caso mayor o igual a 0,8833. Eso nos indica de que la clase donde está ese percentil es la cuarta clase. Entonces, una vez que ya hemos ubicado la clase con la cual vamos a trabajar, ya tenemos los datos para reemplazar en la fórmula. Entonces aquí tenemos ya la fórmula, los datos. Hemos dicho que vamos a trabajar con la clase número 4 y solamente nos queda reemplazar el límite inferior del intervalo que está en la clase 4 es 60, ponemos el 60K, el TIC es 20, N es 60, P es 66, la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior a la clase donde se encuentra el percentil 66 sería 37, perdón. Y la frecuencia absoluta para la clase donde está ese percentil 66 es 16, ¿sí? 16. Entonces ya reemplazando y haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos que ese percentil es igual a 63,25. Entonces el percentil 66 es igual a 63,25, ¿no? Entonces vamos a concluir. El tiempo de alquiler tal que por encima se encuentra el 34% de las observaciones es 63,25 minutos. En esta pregunta, entonces, nos han pedido calcular el percentil. Aquí no lo dicen directamente, ¿no? Cuando nos dicen cuál es el tiempo tal que por encima se encuentra el 34% de las observaciones, aquí nos están pidiendo indirectamente el percentil, ¿no? Pero hay un problema. Nos piden el percentil tal que por encima se encuentra el 34% de las observaciones. El problema es que esta fórmula trabaja o calcula el percentil cuando nos dan como dato el porcentaje de observaciones que están por debajo, ¿no? Por debajo, ¿no? Entonces, aquí cuando nos dan el porcentaje de observaciones que están por encima de ese percentil, no lo podemos aplicar directamente
a esta fórmula. Entonces, para poder aplicar directamente a esta fórmula, tenemos que restar, ¿no? 100 menos 34 y obtenemos 66%. Entonces, de tal manera que llegamos a la conclusión de que nos están pidiendo el percentil 66, ¿no? Al decirnos cuál es el tiempo tal que por encima se encuentra el 34% de las observaciones, es lo mismo que te pidan el percentil 66. Es el mismo valor. Entonces, una vez que te dicen calcula el percentil 66, o sea, ya puedes aplicar esta fórmula, ¿no? Como ya lo hemos hecho. Muy bien, entonces en este video eso es todo por hoy. Vamos a terminar y nos vemos la próxima. Gracias por su atención.